El amanecer del martes encontró a Sebastián Cortés despertando en el cuarto que compartía con otros 3 trabajadores en una vecindad de la colonia Guerrero, en pleno corazón de Ciudad de México. A sus 42 años, las manos de Sebastián contaban la historia de 23 años trabajando la madera, callos en lugares específicos donde sostenía el formón, cicatrices finas de astillas rebeldes y dedos que podían detectar irregularidades de fracciones de milímetro solo con el tacto. Pero esas manos expertas llevaban 4 meses sin trabajo fijo, desde que la carpintería, el Cedro Noble, donde había trabajado durante 8 años, cerró sus puertas definitivamente después de que el dueño no pudo competir con los muebles importados que inundaban el mercado mexicano a precios imposibles de igualar para un taller tradicional. Sebastián se incorporó con cuidado para no despertar a sus compañeros de cuarto, lavó su cara en el lavabo compartido del pasillo y revisó su caja de herramientas que guardaba bajo su cama como si fuera un tesoro. Era una caja Craftsman que había comprado de segunda mano hace 15 años, pero que mantenía en condiciones impecables. Cada herramienta tenía su lugar exacto y estaba en perfecto estado de funcionamiento. El juego completo de formones que afilaba religiosamente cada semana, la escuadra de acero que nunca había fallado una medición, el nivel de burbuja que había salvado cientos de trabajos de instalación, las limas de diferentes granos que él mismo había aprendido a usar viendo a su abuelo, y su sierra de mano japonesa que había comprado con el primer sueldo de su vida, y que seguía cortando limpio después de 2 décadas de uso constante. Esa mañana tenía programada una cita para ver un posible trabajo en la colonia Condesa, reparando las gavetas de una cómoda que se habían descuadrado, y aunque el pago prometido de 300 pesos no era mucho, al menos le permitiría contribuir a la renta de la vecindad y comer algo más sustancioso que tortillas con frijoles. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal, suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián caminaba por la avenida Álvaro Obregón alrededor de las 9:30 de la mañana, cargando su pesada caja de herramientas y observando los edificios Art Deco y las casonas restauradas que caracterizaban la Condesa. El contraste era brutal pero familiar. Él, con su pantalón de mezclilla desgastado pero limpio, su camisa de trabajo remendada con esmero por su propia mano, y sus botas de trabajo que ya pedían a gritos ser reemplazadas, pero que seguían cumpliendo su función, caminando entre BMWs y Audis, estacionados frente a cafeterías, donde una taza de café costaba lo que él ganaba en medio día de trabajo. Pero Sebastián nunca se sintió inferior por eso. Su abuelo, el maestro carpintero Eugenio Cortés, que en paz descanse, le había enseñado desde niño que la dignidad de un hombre no se mide por lo que tiene en la cartera, sino por la calidad de su trabajo y la rectitud de su corazón. «Mijo», le decía don Eugenio mientras le enseñaba a leer la veta de la madera para saber cómo cortarla sin que se astillara. Un hombre que sabe hacer bien su trabajo puede caminar con la frente en alto en cualquier lado, porque sus manos crean cosas que permanecen, y eso vale más que todos los billetes del mundo. La madera no miente, y el trabajo bien hecho habla por sí mismo. Mientras buscaba la dirección exacta en su celular viejo con pantalla estrellada pero funcional, escuchó voces frustradas que provenían de un edificio histórico de la época porfiriana que claramente estaba siendo restaurado. Había andamios en el frente, lonas protectoras y varios hombres con cascos de seguridad discutiendo acaloradamente alrededor de algo. La curiosidad natural de Sebastián lo llevó a acercarse,
Podía ver que se trataba de una construcción importante, probablemente un proyecto de restauración patrimonial, de esos que el gobierno y empresas privadas a veces financiaban para preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Un hombre mayor, de unos 65 años, vestido con ropa de trabajo pero claramente en posición de autoridad, gritaba con evidente frustración: «Esto es imposible. 7 ingenieros estructurales han venido a ver esta columna y ninguno puede darme una solución que no implique demolerla completamente. Es una pieza patrimonial de 1908. No podemos simplemente botarla y poner una columna de concreto». Su voz denotaba no solo frustración, sino verdadera angustia, como alguien que ve un tesoro histórico a punto de perderse por incompetencia técnica. Sebastián se acercó más, tratando de ver qué problema tenían. La columna en cuestión era una hermosa pieza de madera de caoba hondureña auténtica, de las que ya no se conseguían fácilmente porque esa madera estaba ahora protegida y regulada internacionalmente. Medía aproximadamente 4 metros de altura, con un diámetro de unos 40 centímetros, y tenía tallados ornamentales que hablaban del trabajo de un maestro artesano de principios del siglo XX. Pero incluso desde la distancia, Sebastián podía ver el problema. La columna tenía grietas longitudinales severas, producto de más de un siglo de carga estructural, cambios de humedad y probablemente algún movimiento sísmico. La madera se había agrietado siguiendo sus líneas naturales de tensión, y ahora la columna, aunque todavía en pie, estaba estructuralmente comprometida. El hombre mayor continuaba explicándole a otros 2 hombres que por su vestimenta parecían ser arquitectos o ingenieros. El proyecto completo de restauración depende de salvar estas columnas originales. Si tenemos que demolerlas y poner columnas modernas, perdemos el carácter histórico del edificio, y la Secretaría de Cultura nos va a negar el permiso. Pero ningún ingeniero que he consultado puede darme una solución. Todos dicen lo mismo. La madera está demasiado dañada. Hay que reemplazarla completamente. Pero estas columnas son parte de la historia de esta ciudad. Sebastián observó la columna con más atención, acercándose instintivamente. Había trabajado en varios proyectos de restauración de muebles antiguos durante sus años en el Cedro Noble, y reconocía inmediatamente el tipo de daño que presentaba esa columna. No era daño por pudrición, que habría sido irreversible. Era daño por tensión y deshidratación, que aunque severo, era potencialmente reparable si se sabía cómo hacerlo. Las grietas seguían la veta natural de la madera, lo cual significaba que la estructura celular de la caoba seguía siendo sólida en su mayoría. Solo necesitaba ser estabilizada y reforzada correctamente. Sin pensarlo 2 veces, Sebastián se acercó respetuosamente al grupo de hombres. «Disculpen, señores, no quiero ser imprudente, pero soy carpintero y creo que podría ayudarles con el problema de la columna». Los hombres se voltearon a mirarlo con una mezcla de sorpresa, escepticismo y cierta condescendencia. Era evidente que su apariencia humilde no inspiraba confianza en un contexto donde ya habían consultado a 7 ingenieros estructurales, probablemente todos con títulos universitarios impresionantes y honorarios de 5 cifras. El hombre mayor, que después se presentaría como Eduardo Santillán, arquitecto principal del proyecto de restauración, lo miró de arriba abajo con obvia desconfianza inicial. No todos los días un carpintero desconocido se ofrecía a resolver un problema que había dejado perplejos a múltiples ingenieros con maestrías y doctorados. ¿Usted cree que puede solucionar esto? 7 ingenieros estructurales, cada uno con más de 20 años de experiencia, me han dicho que es imposible salvar esta columna sin comprometer la integridad estructural del edificio.
Sebastián se acercó a la columna y la examinó con la metodología sistemática que su abuelo le había enseñado décadas atrás. Primero pasó sus manos por toda la superficie, sintiendo las irregularidades, las grietas, los cambios en la textura de la madera. Luego sacó de su bolsillo un pequeño destornillador de punta plana y comenzó a sondear cuidadosamente las grietas, evaluando su profundidad y el estado de la madera circundante. Después tomó su nivel y verificó el aplomo de la columna, evaluando si además del daño visible había alguna deformación estructural. Finalmente, golpeó suavemente la madera en diferentes puntos con los nudillos, escuchando atentamente el sonido que producía cada golpe. Los ingenieros y arquitectos presentes observaban con escepticismo apenas disimulado. Para ellos, este carpintero con ropa de trabajo remendada y herramientas viejas no podía posiblemente tener una solución que ellos, con todos sus cálculos estructurales, software de ingeniería y títulos académicos, no hubieran considerado. Uno de los ingenieros, un hombre de unos 40 años, con lentes de diseñador y portafolio de cuero italiano, murmuró lo suficientemente alto para ser escuchado. Esto es pérdida de tiempo. ¿Qué puede saber un carpintero sobre cálculos de carga estructural y resistencia de materiales? Después de 5 minutos de examen meticuloso, Sebastián se enderezó y se dirigió al grupo con la seguridad tranquila de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Señores, esta columna se puede salvar perfectamente sin necesidad de demolerla. El problema no es tan grave como parece, aunque sí requiere trabajo especializado. Los hombres lo miraron con renovado interés, aunque el escepticismo seguía siendo evidente en sus expresiones. «Explíquese», dijo Eduardo Santillán, cruzando los brazos, pero con genuina curiosidad en la voz. Los ingenieros me han dicho que las grietas comprometen la integridad estructural y que cualquier intento de reparación sería temporal y peligroso. Sebastián señaló las grietas con precisión profesional. Lo que los ingenieros están viendo son grietas de tensión por deshidratación y carga prolongada, no grietas de pudrición. La diferencia es fundamental. Miren aquí. Sebastián metió la punta de su destornillador en una de las grietas más profundas. La madera alrededor de la grieta está completamente sólida. No hay signos de descomposición, no hay hongos, no hay daño por insectos. La estructura celular de la caoba está intacta. Lo que pasó es que durante más de 100 años esta columna ha estado soportando carga mientras se deshidrataba por los cambios de humedad ambiental. La madera se contrajo siguiendo sus líneas naturales de tensión, que en la caoba hondureña siempre siguen patrones longitudinales predecibles. Ahora bien, continuó Sebastián con la paciencia de un maestro, explicando un concepto fundamental, el sonido que hace la columna cuando la golpeo aquí. Golpeo suavemente con los nudillos en varios puntos. Me dice que el núcleo de la columna está sano. Si estuviera podrida por dentro, el sonido sería apagado, hueco. Pero escuchen, golpeó de nuevo, y efectivamente el sonido era sólido, resonante. Eso es madera sana. Lo que necesitamos hacer es estabilizar las grietas, inyectar resina epóxica especialmente formulada para madera histórica en toda la profundidad de cada grieta, instalar refuerzos internos de acero inoxidable en puntos estratégicos que no sean visibles, y luego aplicar un sistema de vendaje con fibra de carbono que redistribuya la carga de manera uniforme. El ingeniero escéptico intervino con tono condescendiente. ¿Fibra de carbono? ¿Refuerzos de acero? Eso requiere cálculos estructurales complejos. No es algo que se pueda improvisar. Sebastián lo miró tranquilamente, sin ofenderse.
Tiene razón, ingeniero, no se puede improvisar. Por eso hay que hacerlo con conocimiento y experiencia. He restaurado muebles antiguos con problemas estructurales similares durante 20 años. La técnica es la misma, solo que a mayor escala. La clave está en entender cómo trabaja la madera bajo carga, cómo se mueve con los cambios de humedad y cómo reforzarla de manera que el refuerzo trabaje con la madera, no contra ella. Miren, Sebastián sacó un pequeño cuaderno y un lápiz de carpintero de su bolsillo y comenzó a dibujar un diagrama simple pero preciso. Las grietas siguen patrones predecibles en la caoba. Si inyectamos la resina correctamente, no solo vamos a llenar el vacío, vamos a crear una matriz que redistribuya las tensiones. Los refuerzos de acero van colocados en ángulo, siguiendo las líneas de carga natural de la columna, entrando por la parte superior donde van a quedar ocultos por el capitel. Y la fibra de carbono se aplica en bandas helicoidales que van a contener la columna como si fuera un músculo, permitiendo que la madera respire, pero evitando que las grietas se propaguen. Eduardo Santillán tomó el cuaderno y examinó el diagrama con creciente interés. A pesar de su simplicidad, o quizás precisamente por ella, el diseño tenía sentido lógico inmediato. ¿Y usted garantiza que esto va a funcionar?, preguntó con cautela. Señor arquitecto, respondió Sebastián con tranquila confianza. Yo he reparado mesas de comedor de caoba de 200 años de antigüedad con grietas peores que estas, y esas mesas siguen siendo usadas todos los días por las familias que las tienen. La diferencia entre un mueble y una columna es solo de escala, pero los principios de la madera son los mismos. Esta columna puede quedar más fuerte que cuando era nueva si se hace el trabajo correctamente. Uno de los otros arquitectos presentes, un hombre más joven que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿Y cuánto tiempo le tomaría hacer esta reparación? Sebastián evaluó la columna de nuevo, haciendo cálculos mentales basados en su experiencia. Depende de los materiales y el acceso. Si me consiguen la resina epóxica adecuada, los refuerzos de acero inoxidable del grosor correcto y la fibra de carbono de grado estructural, puedo tener la columna estabilizada y reforzada en un día de trabajo intenso. Después necesita 48 horas para que la resina cure completamente antes de que pueda soportar carga otra vez. El ingeniero escéptico soltó una risa sarcástica. Un día, los ingenieros estructurales me cotizaron 2 semanas de trabajo con un equipo especializado y eso era para demoler y reemplazar. Sebastián simplemente se encogió de hombros. Yo no soy ingeniero, señor, soy carpintero. No sé hacer cálculos en computadora, pero sé hacer que la madera dañada vuelva a ser fuerte. Es lo que he hecho toda mi vida. Eduardo Santillán tomó una decisión impulsiva, algo poco característico en él después de 40 años en la arquitectura. Había algo en la manera confiada pero respetuosa con que este carpintero había diagnosticado el problema, algo en la claridad de su explicación que resonaba con verdad. Está bien, le voy a dar oportunidad. Pero antes tengo que hacerle algunas preguntas. ¿Tiene experiencia con madera histórica? Trabajé 8 años en una carpintería especializada en restauración de muebles antiguos, señor. He trabajado con caoba hondureña, cedro rojo, nogal americano, palo de rosa. Conozco cómo se comporta cada tipo de madera con el tiempo. ¿Tiene herramientas adecuadas? Sebastián señaló su caja. Tengo las herramientas básicas de carpintería fina. Para este trabajo voy a necesitar un taladro industrial para hacer las perforaciones de los refuerzos, jeringas de inyección de resina de gran capacidad y herramientas para aplicar la fibra de carbono. Pero sé usar todo eso, solo necesito acceso. Eduardo pensó por un momento,
consciente de que estaba a punto de hacer algo que sus colegas considerarían una locura. 7 ingenieros habían declarado la columna irreparable, y él estaba a punto de confiar su salvación a un carpintero desconocido que había aparecido de la calle. Pero algo en su instinto, afinado por décadas de experiencia en construcción, le decía que este hombre sabía de lo que hablaba. Está bien, le voy a dar oportunidad, pero con condiciones. Primero, quiero que haga una prueba pequeña en una sección menos visible de la columna. Si esa prueba funciona, le doy luz verde para el trabajo completo. Segundo, va a trabajar bajo supervisión de nuestro ingeniero estructural, que va a verificar cada paso. Y tercero, si algo sale mal, si la columna falla, usted no es responsable porque yo tomé la decisión de darle oportunidad. ¿De acuerdo? Sebastián asintió firmemente. De acuerdo, señor arquitecto. ¿Cuándo quiere que empiece? Ahora mismo. Le voy a conseguir los materiales que necesita. Mi asistente va a llevarle a la ferretería industrial más cercana. Usted me dice exactamente qué necesita. Yo lo autorizo. Y empezamos la prueba hoy mismo. Lo que Sebastián no sabía, lo que no podía haber sabido en ese momento, era que Eduardo Santillán no era simplemente el arquitecto a cargo de una restauración. Era el fundador y director de Santillán y Asociados, una de las firmas de arquitectura y restauración patrimonial más prestigiosas de México, responsable de haber restaurado docenas de edificios históricos en todo el país, con contratos que sumaban cientos de millones de pesos anuales. Pero Eduardo había aprendido hacía mucho tiempo que los títulos y los diplomas, aunque valiosos, no siempre equivalían a conocimiento práctico real, y que a veces los verdaderos maestros de un oficio se encontraban en los lugares más inesperados. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián fue llevado a una ferretería industrial especializada, donde, bajo la supervisión del asistente de Eduardo, seleccionó meticulosamente cada material que necesitaba. Resina epóxica de 2 componentes específicamente formulada para madera histórica, varillas de acero inoxidable de grado marino de 8 milímetros de diámetro, fibra de carbono tejida de alta resistencia, catalizadores, jeringas industriales de inyección y varios otros materiales especializados. El costo total de los materiales fue de casi 20,000 pesos, una cantidad que habría representado más de 2 meses de salario para Sebastián en sus mejores tiempos, pero que Eduardo autorizó sin pestañear. Cuando regresaron al sitio de la restauración, Eduardo había preparado todo para la prueba. Había seleccionado una sección de la columna en la parte posterior, donde una grieta de longitud media era visible, pero no afectaba la apariencia frontal de la pieza. Aquí, le dijo a Sebastián, quiero que repare esta grieta específica usando su técnica. Si funciona, procedemos con el resto de la columna. Sebastián se preparó para trabajar con la ceremonia ritual que había aprendido de su abuelo. Organizó todas las herramientas que iba a necesitar en orden de uso. Preparó su área de trabajo limpiando meticulosamente el piso alrededor de la columna y planificó mentalmente cada paso del proceso antes de comenzar. Los ingenieros y arquitectos presentes se acercaron discretamente para observar, algunos con genuina curiosidad, otros todavía con escepticismo apenas disimulado. El primer paso fue limpiar la grieta completamente. Sebastián usó aire comprimido para eliminar todo el polvo y los residuos acumulados en la grieta durante décadas. Luego pasó un cepillo de alambre fino para eliminar cualquier partícula suelta de madera. Y finalmente limpió con alcohol isopropílico para asegurar que no quedara ninguna sustancia que pudiera interferir con la adhesión de la resina. Este proceso, aunque simple en concepto, requería paciencia meticulosa y atención al detalle, cualidades que Sebastián tenía en abundancia.
El siguiente paso fue preparar la resina epóxica. Sebastián midió los componentes con precisión casi científica, mezclándolos en las proporciones exactas especificadas por el fabricante. Pero aquí aplicó un conocimiento que ningún manual técnico podía enseñar. Ajustó ligeramente la viscosidad de la mezcla, agregando un modificador que permitiría que la resina penetrara más profundamente en las fibras de la madera. Aprendí este truco de un restaurador italiano que visitó nuestra carpintería hace años, explicó mientras trabajaba. La resina tiene que ser lo suficientemente fluida para penetrar cada microfisura de la madera, pero lo suficientemente viscosa para no escurrirse antes de que empiece a curar. Usando las jeringas industriales, Sebastián comenzó a inyectar la resina en la grieta, trabajando desde la parte más profunda hacia afuera. Su técnica era metódica y precisa. Inyectaba pequeñas cantidades, esperaba a que la resina penetrara completamente, luego inyectaba más. El proceso era lento pero hipnótico de observar. Los ingenieros presentes, a pesar de su escepticismo inicial, no podían evitar sentirse impresionados por la seguridad y precisión de sus movimientos. La clave, explicó Sebastián mientras trabajaba, sin necesidad de mirar sus manos porque sabía exactamente lo que estaban haciendo, es no tener prisa. La madera no perdona los atajos. Si inyecto demasiada resina demasiado rápido, va a crear bolsas de aire que van a ser puntos débiles. Si no inyecto suficiente, la grieta no va a quedar completamente sellada. Hay que encontrar el punto medio, y eso solo se aprende con experiencia. Después de inyectar la resina, Sebastián instaló abrazaderas especiales que ejercían presión uniforme a lo largo de toda la grieta, forzando que las dos partes de la madera se mantuvieran en contacto íntimo mientras la resina curaba. Esto va a tomar unas 6 horas para el curado inicial, explicó. Mañana por la mañana podemos verificar si la reparación funcionó. Eduardo Santillán, que había estado observando todo el proceso con atención creciente, preguntó: ¿Y cómo vamos a saber si funcionó? Sebastián sonrió. Vamos a hacer la misma prueba que hice cuando llegué. Vamos a golpear la madera y escuchar el sonido. Si la reparación es buena, el sonido va a ser uniforme en toda la columna, sin cambios en el tono donde estaba la grieta. Y vamos a poder ver que la grieta ya no se abre cuando aplicamos presión lateral. Mientras esperamos, continuó Sebastián, ¿me permite hacer un examen completo de la columna? Quiero mapear cada grieta, medir su profundidad y longitud, y planificar el orden en que voy a trabajar si me dan luz verde para continuar. Eduardo asintió con aprobación. La meticulosidad de este carpintero era impresionante. Durante las siguientes horas, mientras la resina curaba, Sebastián realizó un levantamiento completo de la columna. Usando un cuaderno y lápiz, dibujó un diagrama detallado de la columna desarrollada en un plano, marcando cada grieta, su orientación, su longitud aproximada y su severidad. Era un trabajo de documentación que habría hecho cualquier ingeniero estructural, pero Sebastián lo hizo con el conocimiento adicional de alguien que entendía íntimamente cómo se comportaba la madera bajo tensión. El ingeniero escéptico de antes se acercó a mirar el diagrama que Sebastián estaba creando. A pesar de sí mismo, no pudo evitar sentirse impresionado. Este es un trabajo muy detallado, comentó con un tono que ya no era condescendiente, sino genuinamente interesado. ¿Dónde aprendió a documentar así? Mi abuelo me enseñó que antes de reparar algo hay que entenderlo completamente, respondió Sebastián sin levantar la vista de su trabajo. No se puede arreglar bien algo que no se entiende. Esta columna tiene una historia de más de 100 años. Cada grieta me está contando algo sobre cómo ha trabajado la madera
¿Qué fuerzas ha soportado? ¿Dónde están los puntos de mayor tensión? Si leo bien esta historia, puedo hacer una reparación que va a durar otros 100 años. Al día siguiente por la mañana, Sebastián regresó al sitio de la restauración temprano, incluso antes de que llegaran los arquitectos e ingenieros. La primera persona en llegar fue Eduardo Santillán, quien encontró a Sebastián ya inspeccionando la reparación de prueba de la noche anterior. «Buenos días, señor arquitecto», saludó Sebastián con respeto. «Tengo buenas noticias. La reparación funcionó perfectamente». Eduardo se acercó a examinar la sección reparada. A simple vista, la grieta era apenas visible, solo una línea fina donde antes había habido una separación de varios milímetros. Cuando tocó la madera, estaba completamente sólida. No había movimiento, no había flexión, nada que indicara debilidad estructural. «Impresionante», murmuró Eduardo, «pero quiero hacer una prueba más rigurosa antes de dar luz verde». Eduardo llamó al ingeniero estructural del proyecto, el mismo hombre escéptico del día anterior. «Jorge, quiero que hagas una prueba de ultrasonido en esta sección de la columna. Quiero ver si la reparación realmente penetró en toda la profundidad de la grieta». El ingeniero Jorge Méndez llegó media hora después, con equipo especializado de pruebas no destructivas. Durante los siguientes 30 minutos, realizó pruebas de ultrasonido que revelaban la densidad interna de la madera. Los resultados fueron sorprendentes incluso para Jorge, quien había sido el más escéptico. La resina penetró completamente en toda la profundidad de la grieta, reportó con evidente sorpresa en la voz. «No hay bolsas de aire, no hay áreas sin consolidar». La densidad del material en la zona reparada es virtualmente idéntica a la densidad de la madera sana circundante. Esto es excepcional. Honestamente no esperaba que funcionara tan bien. Eduardo Santillán tomó una decisión. Sebastián tiene luz verde para proceder con la reparación completa de la columna, pero quiero que trabaje con Jorge aquí presente. Él va a verificar cada fase del trabajo para asegurarnos de que cumplimos con todos los estándares de seguridad estructural. ¿De acuerdo? Sebastián asintió. «Por supuesto, señor arquitecto. Trabajar en equipo siempre da mejores resultados». Durante los siguientes días, Sebastián trabajó sistemáticamente en la columna, reparando cada grieta siguiendo la misma técnica meticulosa que había demostrado en la prueba inicial. Pero la parte más compleja del trabajo vino cuando llegó el momento de instalar los refuerzos internos de acero inoxidable. Para hacer esto, Sebastián tuvo que perforar cuidadosamente desde la parte superior de la columna, donde las perforaciones quedarían ocultas por el capitel ornamental, bajando en ángulo, siguiendo las líneas de carga que había identificado en su diagrama. «El truco aquí», explicó Sebastián mientras trabajaba con el taladro industrial, «es que las varillas de acero tienen que quedar embebidas en la madera, pero siguiendo la orientación natural de las fibras. Si perforo en ángulo recto a las fibras, voy a debilitar la madera. Pero si sigo las fibras, el refuerzo se integra con la estructura natural de la columna». Jorge Méndez, que había pasado de escéptico a admirador genuino, observaba fascinado. «Esto que está haciendo», comentó, «es básicamente lo mismo que hacemos con el refuerzo de estructuras de concreto, pero aplicado a madera. Es brillante en su simplicidad». Sebastián sonrió sin dejar de trabajar. «Mi abuelo decía que los principios fundamentales de la construcción son los mismos, sin importar el material. La diferencia está en entender las características específicas de cada material». La instalación de los refuerzos de acero tomó todo un día de trabajo intenso. Sebastián perforó 16 agujeros estratégicamente ubicados, cada uno de 60 centímetros de profundidad, siguiendo patrones que redistribuirían las cargas de manera óptima.
Después, insertó las varillas de acero inoxidable, previamente tratadas con un promotor de adhesión, y las fijó usando una resina epóxica estructural que crearía una unión permanente entre el acero y la madera. El paso final fue la aplicación de la fibra de carbono. Este era el aspecto más crítico de toda la reparación, porque la fibra de carbono actuaría como un sistema de contención externa que redistribuiría las tensiones y evitaría que nuevas grietas se formaran. Sebastián aplicó la fibra en bandas helicoidales, envolviendo la columna con precisión milimétrica para asegurar que cada banda se superpusiera exactamente con la siguiente, creando un sistema de refuerzo continuo sin puntos débiles. La fibra de carbono, explicó mientras trabajaba, sus manos aplicando cada banda con la precisión de un cirujano, suturando una incisión. Tiene una resistencia tensil extraordinaria, mucho mayor que el acero del mismo peso. Pero la clave no es solo usar el material, es saber cómo aplicarlo. Estas bandas están orientadas en un ángulo de 45 grados respecto a la vertical, porque ese es el ángulo en que se desarrollan las máximas tensiones de corte en una columna bajo carga vertical. Estoy creando básicamente un músculo artificial alrededor de la columna que va a trabajar exactamente como trabajan las fibras naturales de la madera, pero con resistencia adicional. Eduardo Santillán había venido a observar el proceso final. Llevaba en la arquitectura más de 40 años. Había trabajado con los mejores ingenieros y constructores de México, pero nunca había visto a alguien trabajar con este nivel de comprensión intuitiva de los materiales. «Sebastián», le preguntó mientras el carpintero aplicaba las últimas bandas de fibra de carbono, «¿dónde aprendió todo esto? Esto va mucho más allá de la carpintería tradicional». Sebastián se enderezó, estirando su espalda después de horas de trabajo en posición incómoda. «Aprendí de muchos maestros a lo largo de los años, señor arquitecto. Mi abuelo me enseñó los fundamentos de trabajar la madera. En la carpintería donde trabajaba, teníamos proyectos de restauración de todo tipo, y tuve oportunidad de trabajar con restauradores especializados que venían de Europa. Un italiano me enseñó sobre resinas epóxicas. Un español me enseñó sobre refuerzos estructurales. Un francés me enseñó sobre fibra de carbono. Yo siempre he sido curioso, siempre he querido aprender más. Y cuando amas tu oficio, absorbes conocimiento como una esponja. Pero sobre todo, continuó Sebastián, aprendí a escuchar a la madera. Suena místico, pero no lo es. La madera te dice qué necesitas y sabes cómo leer las señales. Las grietas no son solo fallas estructurales, son el lenguaje con que la madera te dice cómo ha trabajado durante toda su vida. Si entiendes ese lenguaje, puedes curarla. 3 días después de haber comenzado el trabajo, la columna estaba completamente reparada. Los últimos pasos habían sido aplicar un acabado protector que igualaba el color y la textura de la madera original, disimulando completamente las reparaciones. Jorge Méndez realizó una serie completa de pruebas no destructivas, ultrasonido, radiografía digital y análisis de resistencia. Los resultados fueron más allá de lo esperado. La columna no solo estaba reparada, estaba estructuralmente más fuerte que cuando era nueva. «Estos resultados son extraordinarios», reportó Jorge a Eduardo. «La resistencia estructural de la columna ha aumentado en aproximadamente un 30% respecto a su estado original. Los refuerzos de acero y la fibra de carbono han creado un sistema compuesto que redistribuye las cargas de manera óptima. Puedo certificar sin reservas que esta columna es segura para soportar las cargas de diseño del edificio». Eduardo Santillán convocó una reunión con todo el equipo del proyecto, arquitectos, ingenieros, contratistas y, por supuesto, Sebastián. «Señores»,
comenzó Eduardo con voz solemne. Hace una semana teníamos un problema aparentemente insoluble. 7 ingenieros estructurales me habían dicho que estas columnas históricas no se podían salvar. Estábamos a punto de tomar la decisión de demolerlas y reemplazarlas con réplicas modernas, lo cual habría comprometido seriamente el carácter histórico de este edificio y probablemente nos habría costado la aprobación de la Secretaría de Cultura. Entonces apareció este hombre, Eduardo señaló a Sebastián, un carpintero que se ofreció a ayudar cuando nadie le había pedido nada. En una semana ha logrado lo que 7 ingenieros dijeron que era imposible. No solo salvó la columna, la hizo más fuerte que nunca, y lo hizo con una combinación de conocimiento tradicional, técnicas modernas y, sobre todo, con un amor por su oficio que es cada vez más raro de encontrar. Eduardo hizo una pausa, dejando que sus palabras tuvieran impacto. Ahora tenemos 19 columnas más en este edificio, todas con problemas similares. Y tengo otros 3 proyectos de restauración patrimonial en diferentes partes del país con problemas comparables. Sebastián, quiero ofrecerle un contrato para trabajar en todos estos proyectos, no como obrero, sino como especialista en restauración de madera histórica. Y quiero que entrene a un equipo en sus técnicas para que este conocimiento no se pierda. Sebastián se quedó sin palabras durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Señor Santillán, yo no sé qué decir. Yo solo vine a ayudar porque vi un problema que sabía cómo resolver. Eduardo sonrió. Y esa es exactamente la actitud que necesito. No necesito gente que trabaja solo por dinero. Necesito gente que trabaja porque le importa hacer las cosas bien. El salario inicial es de 35,000 pesos mensuales, más bonos por proyecto completado. Tendrás acceso a todos los materiales y herramientas que necesites, presupuesto para capacitación si quieres tomar cursos especializados y, lo más importante, libertad para trabajar con los estándares de calidad que tú consideres apropiados. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que Sebastián había ganado jamás. En sus mejores meses, en el Cedro Noble, había llegado a ganar 10,000 pesos. Señor Santillán, eso es muy generoso, pero yo tengo que ser honesto con usted. Yo no tengo título universitario, no tengo certificaciones oficiales, solo tengo experiencia práctica y amor por mi trabajo. Sebastián, respondió Eduardo con firmeza, en 40 años de arquitectura he aprendido que los títulos no hacen al maestro. He trabajado con ingenieros con 3 maestrías que no podían resolver problemas prácticos básicos, y acabo de ver a un carpintero sin título universitario resolver un problema que dejó perplejos a 7 ingenieros titulados. El conocimiento real no siempre viene con diploma, y yo prefiero contratar competencia real sobre credenciales de papel cualquier día. Esa tarde, Sebastián firmó un contrato que cambiaría su vida completamente. Pero antes de comenzar oficialmente, tenía algo importante que hacer. Fue a la vecindad donde vivía, pagó su parte de la renta que debía, se despidió de sus compañeros de cuarto con gratitud genuina por haberlo apoyado durante los meses difíciles, y empacó sus pocas pertenencias. Luego fue a la dirección donde supuestamente tenía que presentarse para reparar los cajones de una cómoda, el trabajo que nunca llegó a realizar porque se había detenido a ayudar con la columna. La señora que lo había contratado abrió la puerta sorprendida. «Don Sebastián, lo estuve esperando hace 3 días». Sebastián se disculpó sinceramente y le explicó la situación. «Señora, lo siento mucho. Me detuve a ayudar con un problema en un proyecto de restauración y se convirtió en algo más grande de lo que esperaba. Pero si todavía necesita que le repare los cajones, con mucho gusto vengo este fin de semana sin cobrarle nada. Es lo menos que puedo hacer por haberle fallado».
La señora, conmovida por su honestidad, le dijo que no se preocupara, que había conseguido a otro carpintero. Pero Sebastián insistió en ir de todas maneras. Es cuestión de principios, señora. Le di mi palabra de que iba a venir y aunque llegue tarde, quiero cumplir. Ese sábado, Sebastián reparó los cajones de la cómoda sin cobrar un peso, demostrando el mismo nivel de meticulosidad que había mostrado con la columna histórica. La señora quedó tan impresionada que le recomendó con todas sus amigas del edificio, generando para Sebastián trabajos adicionales de fin de semana que complementarían su nuevo salario. Los primeros meses de Sebastián, como especialista en restauración de madera histórica en Santillana Asociados, fueron intensos pero gratificantes. Eduardo le asignó las 19 columnas restantes del primer proyecto, y Sebastián trabajó sistemáticamente en cada una, perfeccionando su técnica con cada reparación. Pero más importante, Eduardo cumplió su promesa de que Sebastián entrenara a un equipo. Se seleccionaron 5 carpinteros jóvenes de diferentes talleres de la ciudad, todos con talento pero sin experiencia en restauración, y Sebastián se convirtió en su maestro. Lo primero que tienen que entender, les dijo Sebastián en la primera sesión de capacitación, es que la restauración no es lo mismo que la carpintería nueva. En carpintería nueva, si cometes un error, puedes desechar la pieza y empezar de nuevo. En restauración, estás trabajando con piezas únicas, insustituibles, que tienen valor histórico y cultural. No hay margen de error. Por eso la paciencia y la meticulosidad son más importantes que la velocidad. Sebastián resultó ser un maestro nato. Tenía la habilidad de explicar conceptos complejos de manera simple, de demostrar técnicas con claridad y, sobre todo, de inspirar en sus aprendices el mismo amor por el oficio que él sentía. En 6 meses, su equipo había completado exitosamente la restauración de las 20 columnas del primer proyecto y habían comenzado a trabajar en el segundo proyecto, la restauración de las vigas de madera del techo de una iglesia del siglo XVII en Puebla. Pero el verdadero impacto del trabajo de Sebastián iba más allá de los proyectos individuales. Su éxito había atraído atención en la Comunidad de Restauración Patrimonial de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, se enteró del trabajo que había hecho con las columnas y lo invitó a presentar su técnica en un simposio nacional de restauración. Sebastián, quien nunca había hablado en público frente a académicos e ingenieros, estaba aterrorizado. «No puedo hacer esto, señor Santillán», le dijo a Eduardo. «Yo soy carpintero, no profesor. No sé cómo hablar frente a cientos de personas con títulos universitarios». Eduardo se rió. «Sebastián, tú sabes más de restauración de madera histórica que la mayoría de esos profesores. Solo tienes que compartir tu conocimiento de la misma manera que lo compartes con tu equipo. Habla desde tu experiencia, muestra lo que has hecho y déjalos que vean tu trabajo. El trabajo habla por sí mismo». La presentación de Sebastián en el simposio fue un momento definitorio. Comenzó nervioso, con las manos sudando y la voz algo temblorosa. Pero conforme empezó a hablar sobre algo que conocía íntimamente, sobre madera y restauración y las técnicas que había desarrollado, su confianza creció. Mostró fotografías del antes y después de las columnas, explicó su metodología paso por paso, compartió los resultados de las pruebas estructurales y concluyó con algo que resonó profundamente con la audiencia. «Señoras y señores, yo no soy ingeniero ni arquitecto, soy carpintero, como lo fue mi abuelo y como lo fue el abuelo de mi abuelo. Pero creo que en la restauración patrimonial hay espacio para combinar el conocimiento académico con el conocimiento tradicional de los oficios. Los ingenieros entienden los cálculos estructurales y los materiales modernos.
Los carpinteros entendemos la madera, cómo vive, cómo respira, cómo falla y cómo se puede curar. Juntos podemos salvar patrimonio que de otra manera se perdería. No se trata de que uno sea mejor que el otro, se trata de trabajar juntos. La ovación que recibió fue genuina y prolongada. Después de la presentación, Sebastián fue abordado por docenas de arquitectos, ingenieros y restauradores que querían aprender más sobre sus técnicas. El INAH le ofreció un contrato como asesor especializado para proyectos de restauración en todo el país. Universidades le pidieron que diera conferencias a estudiantes de arquitectura e ingeniería. Su reputación creció hasta el punto de que proyectos de restauración en toda Latinoamérica comenzaron a solicitar específicamente su participación. 2 años después del día en que se había ofrecido a ayudar con una columna aparentemente irreparable, Sebastián Cortés era reconocido como uno de los mejores especialistas en restauración de madera histórica de México. Había trabajado en más de 50 proyectos de restauración patrimonial, desde iglesias coloniales hasta haciendas porfirianas, desde teatros del siglo XIX hasta casas históricas. Su técnica de refuerzo estructural había sido adoptada como estándar por el INAH para la restauración de elementos de madera en edificios históricos. Pero el éxito no cambió lo fundamental de quién era Sebastián. Se mudó a un departamento cómodo en la colonia Narvarte, pero seguía visitando regularmente la vecindad donde había vivido, manteniendo contacto con sus antiguos compañeros de cuarto. Ganaba ahora más de 60,000 pesos mensuales entre su salario base, bonos de proyectos y contratos de asesoría, pero seguía siendo el mismo hombre humilde que valoraba más la calidad de su trabajo que el tamaño de su cuenta bancaria. Y lo más importante, no olvidó de dónde venía ni cómo había llegado a donde estaba. Cada vez que comenzaba un nuevo proyecto de restauración, Sebastián buscaba activamente carpinteros locales, desempleados o subempleados. Les daba oportunidad de trabajar en el proyecto y les enseñaba técnicas de restauración. En 2 años había ayudado directamente a conseguir trabajo a 17 carpinteros, muchos de los cuales habían estado en situaciones tan desesperadas como la suya 2 años atrás. Un sábado por la tarde, Sebastián estaba supervisando la restauración de las puertas de madera del Palacio de Bellas Artes cuando recibió una llamada de Eduardo Santillán pidiéndole que fuera a su oficina el lunes por la mañana. «Tengo algo importante que discutir contigo», fue todo lo que Eduardo dijo, pero su tono sugería que era algo significativo. El lunes, Sebastián llegó a las oficinas corporativas de Santillán y Asociados, un edificio moderno en Santa Fe con vista panorámica de la ciudad. Fue dirigido a la oficina personal de Eduardo, donde el arquitecto lo esperaba con una sonrisa misteriosa. «Sebastián, siéntate por favor. Tengo una propuesta para ti». «Como sabes», comenzó Eduardo, «Santillán y Asociados tiene más de 40 años de historia. Yo la fundé cuando tenía tu edad y hemos crecido hasta convertirnos en una de las firmas más respetadas del país. Pero hay algo que me falta, algo que he estado buscando durante años sin encontrarlo. Un departamento especializado en restauración de elementos de madera histórica. Los proyectos de restauración patrimonial representan casi el 40% de nuestro negocio», continuó Eduardo, «pero hasta ahora hemos tenido que subcontratar el trabajo de madera a diferentes talleres con resultados inconsistentes. Quiero crear un departamento interno que maneje todos nuestros proyectos de restauración de madera y quiero que tú lo dirijas». Sebastián escuchaba con creciente asombro. «Señor Santillán, dirigir un departamento requiere habilidades administrativas, de gestión de personas, de presupuestos. Yo soy carpintero». «Eres mucho más que carpintero, Sebastián», interrumpió Eduardo.
En 2 años has demostrado ser un maestro técnico excepcional, sí, pero también has demostrado ser un maestro de personas. Tu equipo te respeta y te sigue porque eres justo, porque enseñas con paciencia, porque lideras con el ejemplo. Esas son exactamente las cualidades que necesito en un director de departamento. El puesto viene con responsabilidades significativas, explicó Eduardo. Vas a tener un equipo inicial de 12 personas que vas a contratar y entrenar tú mismo. Vas a tener presupuesto para equipar un taller especializado con todas las herramientas y materiales que necesites. Vas a ser responsable de evaluar y cotizar todos los proyectos de restauración de madera que lleguen a la firma. Y vas a trabajar directamente conmigo y con los otros socios en el desarrollo de nuevos proyectos. El salario base es de 90,000 pesos mensuales, más participación en las utilidades del departamento. Si el departamento es rentable, y estoy seguro de que lo será, tu ingreso total puede ser significativamente mayor. Sebastián estaba abrumado. Era más de lo que había soñado jamás. Señor Santillán, esto es muy generoso, pero tengo que preguntarle, ¿por qué yo? Usted podría contratar a alguien con título universitario, con MBA, con todas las credenciales que yo no tengo. Eduardo se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando la ciudad extendida ante ellos. Sebastián, voy a contarte algo que no mucha gente sabe. Cuando yo estaba empezando como arquitecto hace 40 años, mi primer proyecto fue un desastre. Diseñé un edificio hermoso en papel, pero cuando se construyó, tuvo problemas estructurales serios, porque no entendía completamente cómo los materiales se comportaban en la realidad versus en la teoría. Un maestro albañil viejo, un hombre sin educación formal pero con 50 años de experiencia, me salvó. Me enseñó que los edificios no se construyen con cálculos y planos solamente, se construyen con entendimiento profundo de los materiales, del sitio, del clima, de 1000 factores que ninguna universidad puede enseñar completamente. Ese hombre me enseñó humildad y me enseñó a valorar el conocimiento práctico tanto como el conocimiento académico. Eduardo se volvió para mirar a Sebastián. Cuando te vi diagnosticar el problema de la columna en 5 minutos, cuando te vi trabajar con esa combinación de conocimiento tradicional y técnicas modernas, vi a ese maestro albañil. Vi a alguien que no solo sabe hacer su trabajo, sino que entiende su oficio a un nivel profundo que ninguna universidad puede enseñar. Eso es lo que necesito. Eso es lo que esta empresa necesita para llevar nuestro trabajo de restauración al siguiente nivel. Sebastián aceptó el puesto con una mezcla de emoción, gratitud y cierto temor. Durante las siguientes semanas, trabajó con Eduardo en diseñar el nuevo departamento. Seleccionaron un espacio en la planta baja del edificio de la empresa, un área de 300 metros cuadrados que Sebastián equipó con las mejores herramientas disponibles: sierras de mesa de precisión industrial, cepilladoras computarizadas, tornos modernos, sistemas de extracción de polvo de última generación, pero también herramientas tradicionales de la más alta calidad. La selección del equipo fue igualmente cuidadosa. Sebastián no buscó a los carpinteros con los mejores currículums o las mejores recomendaciones. Buscó a carpinteros como él había sido 2 años atrás, talentosos, pero sin oportunidades, competentes, pero sin reconocimiento, trabajadores, pero sin recursos. Visitó talleres pequeños en colonias populares, habló con carpinteros en mercados de artesanías, preguntó en ferreterías por carpinteros que compraran herramientas de calidad a pesar de tener poco dinero, porque eso indicaba profesionales serios. En 2 meses había seleccionado a su equipo de 12 carpinteros. Eran hombres de edades entre 25 y 50 años, todos con al menos 10 años de experiencia, todos con historias similares de talleres cerrados, trabajos perdidos,
oportunidades negadas. Sebastián los reunió el primer día y les dijo: «Compañeros, todos ustedes están aquí porque tienen el talento y la dedicación necesarios para hacer trabajos excepcionales. Lo que les faltaba era oportunidad, y esa oportunidad se las voy a dar yo porque alguien me la dio a mí. Pero tiene que quedar claro, esto no es caridad. Están aquí porque son buenos, y espero que demuestren que mi confianza en ustedes está justificada». El primer proyecto del nuevo Departamento de Restauración de Madera Histórica de Santillán en Asociados fue la restauración completa del interior de madera de una hacienda del siglo XVIII en Guanajuato. Era un proyecto enorme: 60 puertas de cedro rojo, 120 ventanas con marcos tallados, escaleras monumentales de caoba, pisos de parquet de maderas nobles y techos artesonados ornamentales. El presupuesto del proyecto era de 3 millones de pesos y el plazo de entrega era de 6 meses. Sebastián organizó su equipo en cuadrillas especializadas. Un grupo se encargaría de puertas y ventanas, otro de escaleras y barandales, otro de pisos, otro de techos. Pero todos trabajarían bajo los mismos estándares de calidad que él había establecido. «Cada pieza que restauremos», les dijo en la primera junta del proyecto, «lleva el nombre de este departamento y el nombre de cada uno de nosotros. Dentro de 100 años, cuando otros restauradores vean nuestro trabajo, van a juzgar nuestra competencia. Trabajemos de manera que dentro de 100 años digan: estos maestros sabían lo que hacían». El proyecto fue completado en 5 meses y medio, 2 semanas antes del plazo. La calidad del trabajo fue tan excepcional que el INAH lo usó como ejemplo en su manual de mejores prácticas para restauración patrimonial. El cliente, una familia que había heredado la hacienda y quería convertirla en hotel boutique, quedó tan impresionada que recomendó a Santillán Asociados con otras familias propietarias de edificios históricos. En los siguientes 6 meses, el departamento de Sebastián recibió contratos por valor de más de 10 millones de pesos. 3 años después del día en que Sebastián se había ofrecido a ayudar con una columna histórica, el Departamento de Restauración de Madera Histórica que él dirigía se había convertido en la división más rentable de Santillán Asociados. Su equipo había crecido a 30 carpinteros, trabajaban en proyectos en 10 estados diferentes y tenían contratos asegurados por los próximos 2 años. Pero para Sebastián, el verdadero éxito se medía de manera diferente. Se medía en los 12 carpinteros originales de su equipo, todos los cuales habían progresado profesionalmente. 3 se habían convertido en jefes de cuadrilla. 2 estaban tomando cursos de ingeniería en madera, 1 había abierto su propio taller de restauración con el apoyo financiero de Sebastián. Se medía en los proyectos de restauración que habían salvado edificios históricos que de otra manera se habrían perdido. Se medía en el conocimiento que había compartido con cientos de carpinteros jóvenes a través de talleres y conferencias. Un viernes por la tarde, Sebastián estaba en su taller revisando los planos para la restauración de los balcones de madera del Teatro Juárez en Guanajuato, cuando llegó una visita inesperada. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que preguntó por él. «¿Es usted Sebastián Cortés?» «Sí, señor, para servirle. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre mayor lo miró con ojos llorosos. «Yo soy Eugenio Cortés. Creo que soy su abuelo». El reencuentro fue emotivo y complejo. Don Eugenio le contó que había perdido contacto con la familia después de que el padre de Sebastián murió en un accidente de trabajo 20 años atrás. Y la madre de Sebastián había cortado lazos con la familia paterna por el dolor. «He estado buscándote durante años», le dijo el anciano con voz quebrada. «Me enteré por casualidad de que había un maestro carpintero llamado Sebastián Cortés haciendo trabajos importantes de restauración.
Pensé que quizás, solo quizás, podrías ser mi nieto. Sebastián abrazó al abuelo, que apenas recordaba de su infancia. Abuelo, todo lo que soy se lo debo a usted. Usted me enseñó a amar la madera, a respetarla, a trabajarla con dignidad. Cada vez que trabajo, recuerdo sus lecciones. Don Eugenio no podía creer lo que su nieto había logrado. Yo solo te enseñé lo básico, mijo. Tú convertiste esas lecciones básicas en algo mucho más grande. Sebastián le mostró a su abuelo las instalaciones del departamento, los proyectos en curso, le presentó a su equipo. Don Eugenio caminaba por el taller como alguien en un sueño, tocando las maderas nobles, admirando las herramientas modernas, observando el trabajo meticuloso de los carpinteros. Esto es más de lo que jamás soñé, Sebastián. No solo por el éxito que has logrado, sino porque estás preservando un oficio, estás enseñando a la siguiente generación, estás demostrando que la carpintería es arte y ciencia al mismo tiempo. Sebastián instaló a su abuelo en un departamento cerca del suyo y se aseguró de que tuviera todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero más importante, le dio un rol en el departamento, asesor en técnicas tradicionales. Don Eugenio, con más de 50 años de experiencia en carpintería tradicional, tenía conocimientos sobre técnicas antiguas que estaban en peligro de perderse. 2 veces por semana venía al taller a enseñar a los carpinteros jóvenes cómo hacer ensambles tradicionales sin tornillos, cómo aplicar acabados naturales que habían usado los carpinteros durante siglos, cómo leer la madera para encontrar la pieza perfecta para cada aplicación. La presencia de don Eugenio en el taller creó un puente entre generaciones que enriqueció el trabajo de todos. Los carpinteros jóvenes aprendieron que las técnicas modernas no reemplazaban las tradicionales, sino que se complementaban. Y don Eugenio aprendió que su conocimiento, que había temido se perdería con su generación, estaba siendo valorado y preservado. 5 años después de aquel día crucial, Sebastián Cortés era reconocido internacionalmente como uno de los mejores especialistas en restauración de madera histórica. Había dado conferencias en España, Italia y Colombia. Su departamento había restaurado más de 200 edificios históricos. Había entrenado directamente a más de 100 carpinteros en técnicas de restauración. Y había demostrado que el conocimiento práctico y la pasión por el oficio podían alcanzar niveles de excelencia que ningún título universitario podía garantizar. Pero la lección más importante que Sebastián enseñaba, la que compartía con cada carpintero joven que llegaba a su taller, era simple, pero profunda. El éxito no se mide solo por lo que logras para ti mismo, sino por cuánta gente ayudas a lograr sus propios sueños. Alguien me dio oportunidad cuando más la necesitaba y esa oportunidad cambió mi vida. Ahora es mi responsabilidad dar esas mismas oportunidades a otros. Y cada vez que comenzaba un nuevo proyecto de restauración, cada vez que contrataba a un nuevo carpintero, cada vez que enseñaba una técnica a un aprendiz, Sebastián recordaba aquel día cuando se había detenido a ayudar con una columna aparentemente irreparable. Recordaba la sensación de impotencia, de estar desempleado y desesperado. Y recordaba también que a veces todo lo que una persona necesita para cambiar completamente su vida es que alguien reconozca su talento, le dé una oportunidad y confíe en que puede hacer algo excepcional. Porque al final, como le había enseñado su abuelo y como él ahora enseñaba a otros, la verdadera madera de un maestro carpintero no se mide solo por su habilidad técnica, sino por su capacidad de construir no solo muebles o edificios, sino vidas mejores para sí mismo y para los demás. Y esa era la obra maestra más importante de todas.